La Iglesia Evangélica Cristo Salva presenta su programa Cristo Salva con el pastor William Alburquerque. Un programa variado con entrevistas, temas de interés y un mensaje de salvación, sanidad y esperanza. Con ustedes, Cristo Salva. Bendiciones, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Cristo Salva. Quiero agradecer a todos aquellos hermanos y amigos que cada semana están en sintonía con este su programa. Agradecemos a las personas que nos están llamando y comunicándonos que este programa está siendo de bendición para su vida. El día pasado me llamó una señora pidiendo la oración porque su hijo estaba grave, estaba en una situación crítica, y aquí en el programa hicimos una oración y a la semana me llamó que ya su hijo está en su casa. Así que damos la gloria y la honra al Señor. Y así como hay muchos testimonios de personas que nos encontramos y nos cuentan que el programa Cristo Salva está siendo de grande bendición para su vida. Así que gracias por estar con nosotros cada semana. Quiero recordarles que estamos como pastor de la Iglesia Evangélica Cristo Salva en el 10216 de la 89 Avenida Richmond Hill, New York. Ahí Dios está haciendo cosas grandes. Estamos experimentando un mover de Dios. Cada semana el Espíritu Santo se pasea de una manera tal que personas que llegan allí cargadas con problemas, tan pronto termina el servicio, ellos dan testimonio de que ya se sienten diferentes. Así que Cristo es la única salida. También queremos recordarles que estamos como director de la Escuela de Evangelistas Alberto Motesi aquí en la ciudad de Nueva York. Ahí estamos preparando a hombres y mujeres con el más alto nivel académico. Personas que puedan influenciar en su familia, en su trabajo, en la comunidad, donde quiera que se encuentren, que puedan impactar con el mensaje poderoso de Jesucristo. Así que muy contento con lo que el Señor está haciendo a través de este programa. Quiero ahora aprovechar para hacer una breve pausa, y cuando regresemos tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, al pastor Germán Mendoza. Así que no se mueva de su asiento. Regresamos en breve. Milagro llegó, ya mi milagro está aquí. Por fe lo estoy abrazando, lo puedo percibir. Ya mi milagro llegó, ya mi milagro está aquí. Bendiciones, estamos de regreso en su programa Cristo Salva. En el día de hoy con un invitado muy especial, el pastor Germán Mendoza, un amigo de hace muchos años que nos conocemos, y para mí, créanme que es un gozo el poder tenerle aquí en el programa Cristo Salva. Así que vamos a darle la bienvenida al pastor Germán Mendoza. Germán, bendiciones. Bienvenido al programa Gracias, Cristo pastor. Salva. Qué bendición de poder estar en este programa de Cristo Salva. De verdad es un honor y un privilegio de poder estar aquí. Y todos ustedes que nos están mirando a través de la televisión, saludos a todos. El pastor Mendoza nos conocimos hace más de 13 años, cuando yo estaba pastoreando una iglesia allá en la 114 en Queens, y Mendoza en esa época no era pastor. Yo tenía un gimnasio donde allí practicaban una gran cantidad de jóvenes, y Mendoza, él hizo un esfuerzo inhumano y toda la semana iba allá a practicar básquetbol con todos estos jóvenes y le ministraba, y muchos vinieron a los pies de Cristo. Pero hacían años que no nos veíamos, y para sorpresa mía, el día pasado nos encontramos, y ahora el pastor Mendoza es pastor asociado de una iglesia que tiene más de 5,000 miembros. Dios lo ha bendecido grandemente. Así que vamos a aprovechar para dar paso a esta entrevista. Pastor Mendoza, antes de entrar en detalle, Me gustaría primeramente preguntarte a ti, ¿cómo fue que tú viniste a los pies del Señor?
Sabes, pastor, mientras usted iba hablando acerca de esa reunión que tuvimos nosotros con los jóvenes allá en esa iglesia, en ese entonces, que hace años atrás, comencé a pensar del momento cuando yo conocí al Señor, que fue más de 15 años atrás. Inclusive yo me encontré en una cárcel federal. Estabas involucrado con el narcotráfico, con un hermano mío, moviendo cientos y cientos de kilos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos. Y me recuerdo, yo era joven en ese entonces, tenía mis 20 y pico de años, y no importaba nada. Es decir, estabas en el medio del ambiente, dinero, gastando $20,000 al día en las discotecas, y haciendo una serie de cosas malísimas. Y no conocía de Dios, pero un día me arrestaron, a mi hermano y yo, y nos llevaron a una cárcel federal y me dieron una fianza de $500,000. Salí de esa cárcel, duré como 6 meses tratando de resolver mi situación, resolver todo lo que estaba pasando en mi vida. Y yo decidí de no visitar a la cita de la corte que tenía, y yo dije, no voy a ir, voy a buscar otra solución para mi problema. Y me recuerdo que estaba tomando alcohol casi todos los días, tratando de llenar este vacío que tenía en mi corazón. Y en ese entonces mi hermano se entregó su vida a Cristo. Mi hermano Eddie se entregó su vida a Cristo y estaba orando por mí. Señor, salva a mi hermano. Él está en una vida desordenada, ¿verdad? Como yo estaba también. Y Dios escuchó su clamor, sus llantos, su dolor. Y me recuerdo que fui a mi casa en ese entonces cuando me estaba buscando la policía porque no fui a la cita. Y llegué a mi casa y mi esposa me miró y le dio una pena de verme en esa condición de embriaguez, de verme en esa condición de dolor y sufrimiento. Y me recuerdo que como que no me importaba nada, ¿verdad? Estaba con un vacío en mi corazón. Y entonces a las 5 de la mañana el teléfono suena en mi casa y mi esposa levanta el teléfono y era la policía, los federales, las DEA, el FBI, estaban todos allí esperándome. Y yo le dije a mi esposa me cuenta que son la policía. Y yo le digo a ella, bueno, mi vida ya no vale nada, abre las puertas que me voy a entregar mi vida a la policía porque en sí ya me van a dar cadena perpetua, es decir, que nunca voy a salir de la cárcel. Me montaron en ese vehículo, me llevaron hacia la cárcel y me recuerdo que yo miré hacia atrás y vi que las policías estaban tomando fotos de la casa mía. Y yo dije, ya, mi vida no vale nada. Y le dije al policía, abre esa puerta, porque yo quiero lanzarme de este vehículo y yo no quiero vivir más. Yo no quiero vivir más porque sé que mi vida ya no vale nada. Y obviamente el policía no abrió las puertas de ese vehículo, gloria a Dios. Y me llevaron a esa cárcel. Estaban sacando una familia, padre, yo tengo 3 hijos, padre de familia, estaban sacando ese papá, ese esposo de esa casa, pero justamente porque estaba haciendo la maldad, estaba vendiendo droga, pero una vida destrozada, es decir, una familia separada, y la policía gozando, tomándose fotos, ya tomamos las manos y lo arrestamos de un vendedor de droga grande aquí en la ciudad de Nueva York. Llego yo a esa cárcel, destrozado, tratando de buscar la salida de mi situación. Mi hermano, que no lo sabía, se entregó su vida a Cristo. En esos 6 meses que estaba bajo fianza, mi hermano se entregó su vida a Cristo. Y su oración fue así: Señor, envía a mi hermano a esta prisión para que él pueda conocer de ti, Señor. Porque si no, lo van a matar. Ahora, muchos dicen, ¿cómo va a ser una oración que envía a un hermano a una cárcel para conocer a Dios? Pero ¿sabe qué, Pastor William? Si no fuera así, yo no estuviera aquí hoy en día. Porque Dios escuchó su clamor, Dios escuchó sus oraciones. Y yo llego a esa cárcel
Y mira cómo Dios obra. Llego a la misma celda, a la misma prisión y la misma área donde estaba encarcelado mi hermano. Y cuando llego allí, mi hermano me dice, bienvenido a esta cárcel. Pero no tanto bienvenido a la cárcel, sino bienvenido que mis oraciones ya Dios me escuchó. Y yo no sabía lo que me estaba hablando. Yo pensaba, ¿qué es lo que tú me estás hablando de Dios? ¿Qué me está hablando de esa conversión, de esa transformación? Yo no te entiendo. Y poco a poco comenzó a ministrar mi vida. Y en ese entonces mi esposa me dejó. Mi caso estaba terrible. Conseguí 2 abogados y me dijeron, te van a dar 15 años de cárcel. Y yo no sabía qué hacer. Yo buscando una solución, buscando una salida. Mis amigos no estaban a mi alrededor. Inclusive nadie me escribía. No me llevaban, me mandaban cartas a la cárcel. Y yo, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, un día me recuerdo que fui a la capilla donde estaban predicando un preso y allí me entregué mi vida a Cristo Jesús. Amén. Y ahí comencé a estudiar la palabra de Dios y comenzamos a evangelizar esa prisión, esa cárcel. O sea, que de esa manera tuviste tu encuentro con el Señor Jesús. Allí fue, en esa cárcel, que yo tuve un encuentro con Jesús. Amén, qué glorioso. Amén. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando con el pastor Herman Mendoza y ahora vamos a ver qué ha hecho el Señor con su vida después que él aceptó a Cristo como su Salvador. Regresamos en breve. Ya mi milagro está aquí, por fe lo estoy abrazando, lo puedo percibir. Ya mi milagro llegó, ya mi milagro está aquí. Se agita. Bien, estamos de regreso en su programa Cristo Salva. Gracias por permanecer ahí en sintonía con nosotros. Estamos en el día de hoy en una entrevista con el pastor Herman Mendoza. Como ustedes pudieron ver, de qué manera llegó él a Cristo, una vida que prácticamente ya no valía nada, se sentía perdido, pero se encontró con Cristo y su vida cambió. Eso es lo que sucede con todo aquel que se encuentra con Jesús. Su vida tiene que cambiar. Ahora vamos a continuar con esta entrevista y vamos a ver ahora, después que el Señor operó un milagro en la vida del pastor Mendoza, ahora ¿quién es Mendoza en el Señor? Pastor Mendoza, Amén. Yo sé que Dios te ha bendecido grandemente. Ahora tú estás como pastor asociado de una iglesia que tiene más de 5,000 miembros. Exacto. Tú pudieras más o menos dar testimonio, decirnos a nosotros, a nuestro público, ¿cómo llegaste tú a esta iglesia y el trabajo que tú estás llevando a cabo ahora? Porque sé que estás viajando por diferentes países del mundo. El Señor te está utilizando ahora para trabajar con la juventud. Claro. Así que me gustaría, vamos a darte tiempo para que tú puedas comunicarle Sí, cómo no. a nuestros televidentes. Bueno, después que me sentenciaron, eso fue un milagro de Dios también, porque recibí menos 5 años de cárcel. Salí de la prisión y comencé un ministerio trabajando con jóvenes y allí fue que nos conocimos en Richmond Hill. Y después me recuerdo un tiempo que cuando un pastor me dijo a mí que Dios me va a utilizar internacional y que me va a utilizar y que muchas personas, políticos, presidentes, jueces, me iban a brindar sus apoyo. Y así fue, pastor. Yo salí, fui reconocido por el presidente norteamericano, trabajando con Haití, que llevé unas ayudas allí en Haití. Fui reconocido por muchos jueces, inclusive estaban enviándome donaciones a mi ministerio. Entonces, pasaron muchos años y yo trabajando en el campo internacional con las Naciones Unidas. Un día tenía un negocio de empresa digital, de pantallas. Se me quemó el negocio. Y cuando se me quemó el negocio, en ese entonces dije, bueno, yo tengo que ayudar a los hermanos damnificados en Haití. Y dejé mi negocio por un lado. Y comencé a ayudar a los hermanos haitianos en Haití. Y me estaban entrevistando una serie de medios de comunicaciones. Y el presidente norteamericano, Bill Clinton, lo vio, la entrevista.
Y dijo, ¿cómo este varón va a dejar su negocio, va a ir a los damnificados y va a dejar su porvenir, es decir, su dinero, su salario, para ayudar a aquellos que están en necesidad? Entonces fui reconocido así por esos medios. Y no tenía trabajo. Y un día un pastor que yo conozco me dice, están buscando un pastor joven, un pastor para trabajar con jóvenes y trabajar con niños en una iglesia en Flushing. Y yo fui y allí fue que me entrevistaron el pastor coreano de esta iglesia que se llama Reverendo Nam-Soo Kim, y de una vez me dijo el pastor general, yo quiero que usted trabaje conmigo, pero no tanto, sí, le vamos a dar empleo aquí en esta iglesia como pastor asociado, pero quiero que trabaje conmigo en un movimiento que se llama Ventana 414, que es alcanzando niños, la niñez, a través de la edad de 4 años a 14 años. No sabía lo que se trataba, yo, ¿qué es esto? Y comencé a trabajar con el pastor general, reverendo Nam-Soo Kim, y comenzamos a trabajar en esa área. Y ahorita estamos en 114 naciones con este movimiento y ya ha viajado de más de 40 países. Wow. Y comenzamos un programa en la iglesia que se llama Powerhouse Kids, que es un programa que ofrecemos clases gratis a los niños de 4 a 14 años, clases como piano, guitarra, taekwondo, artesanía, arte y manualidades, clases de inglés, totalmente gratis. Gratis. Para la comunidad. Ese programa ya ha crecido con más de 600 niños que vienen todos los sábados a nuestra iglesia. Yo soy el director de ese programa y ya ahorita ese programa está en más de 9 naciones, porque también, Pastor William, hacemos entrenamientos en diferentes países, capacitando a líderes que quieren aprender de cómo trabajar con la niñez. Sabemos que muchas iglesias en Europa están cerrando sus puertas porque no pusieron su mirada a los niños. Correcto. Entonces están cerrando las iglesias y vendiendo esos templos a las denominaciones, a los musulmanes y a sectas, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con el cristianismo en los países en Europa? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que inyectando esta visión a los corazones de los líderes, diciendo, ahora es el tiempo de la niñez, ahora es el tiempo que nosotros, los líderes, tenemos que poner nuestra mirada y nuestro enfoque a la niñez. Porque cuando yo era joven, yo me perdí, yo estaba perdido. ¿Por qué? Porque mis padres no empaparon en mí, no me enseñaron, no me instruyeron en los caminos del Señor. Entonces yo fui al camino de la calle. Y por eso es que este movimiento es tan importante. Sí, Pastor Helman, yo creo que lo que Dios está haciendo contigo es grande y yo animo a los pastores, líderes, para que inviertan en la niñez de la iglesia. Bueno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Exacto. Y naturalmente cuando sea adulto, él no se va a apartar. Claro. Yo soy testigo de una iglesia donde yo empecé, que se trabajó con niños, y en varios años después esos niños eran los jóvenes y los líderes de la iglesia. Una iglesia que no trabaja con jóvenes, ni trabaja con niños, lamentablemente en poco tiempo puede desaparecer. Claro. Porque a medida que se van muriendo los adultos, se va quedando vacía. Entonces yo, créeme, Pastor Mendoza, estoy muy contento con lo que Dios está haciendo contigo. Es increíble, Pastor William, porque del tiempo que nos tenemos conociendo, estábamos trabajando con los jóvenes y usted, un luchador de la palabra, ¿verdad? De poder impactar a las comunidades. Y mira lo que Dios ha hecho durante tantos años que ha pasado. Me tiene viajando internacional, me tiene en una iglesia coreana, es decir, el único latino como pastor asociado de esta iglesia. Son milagros de Dios para el propósito de Dios, para impactar al mundo para Cristo. Sí, Pastor Mendoza, estuve oyendo, tú decías que usted le está dando un servicio a la comunidad, exacto, a los niños. Yo quería saber si ese servicio está disponible para personas que estén interesados. Claro, le puedo dar ¿Qué información tú le puedes dar a nuestros televidentes aquí en el área de Nueva York con respecto a ese programa que ustedes tienen? Cómo no, la página de web es powerhousekids.org.
Es decir, www.POWERHOUSE, después K de kilo y latina, D de David, S de Samuel.org. Esa es la página de web. O si no, nos pueden llamar al 718-321-1013. Amén. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a escuchar una interpretación musical y luego regresamos con el pastor Helman Mendoza para concluir el programa de hoy. Regresamos. Milagro llegó, ya mi milagro está aquí. Por fe lo estoy abrazando, lo puedo percibir. Ya mi milagro llegó, ya mi milagro está aquí. Sea gitano. Cuando las pruebas te abatan y veas que todo está saliendo mal, cuando te quedes sin fuerza y como sin aire para respirar, ese es el tiempo indicado para de rodillas estar y con las manos en alto, sin ver el mal tiempo, a Dios alabar, porque la vida en medio de la alabanza se glorifica cuando adoras con el alma. En la tristeza, A voz en cuello alaba y el lamento se convertirá en danza y empiezan a abrirse las puertas. Él desciende y te da fortaleza. Atrévete a Dios a alabar en medio de la tormenta. Cuando las pruebas te abatan y veas que todo está saliendo mal, cuando te quedes sin fuerza y como sin aire para respirar, ese es el tiempo indicado para de rodillas estar y con las manos en alto, sin ver el mal tiempo, a Dios alabar, porque la vida en medio de la alabanza se glorifica cuando adoras con el alma. en la tristeza, A voz en cuello alaba y el lamento se convertirá en danza y empiezan a abrirse las puertas. Él desciende y te da fortaleza. Atrévete a Dios a alabar en medio de la tormenta. Las puertas, Él desciende y te da fortaleza. Atrévete a Dios a alabar en medio de la tormenta, porque la vida en medio de la alabanza se glorifica cuando adoras con el alma. en la tristeza, A voz en cuello alaba y el lamento se convertirá en danza y empiezan a abrirse las puertas. Él desciende y te da fortaleza. Atrévete a Dios a alabar en medio de la tormenta. Atrévete a Dios a alabar en medio de la tormenta. milagro llegó, ya mi milagro está aquí. Por fe lo estoy abrazando, lo puedo percibir.
Bendiciones, hermanos. Estamos de regreso en su programa Cristo Salva, hoy con nuestra entrevista con el pastor Herman Mendoza. En este segmento quiero aprovechar para hacer una pregunta al pastor Herman. Pastor Mendoza, he visto que ustedes han estado haciendo un trabajo muy grande con los niños. Exacto. ¿Qué están ustedes haciendo con los jóvenes? Bien, inclusive hablando de los jóvenes, nosotros tenemos una actividad, una conferencia en nuestra iglesia, en la Iglesia Promesa Internacional, para el día 29 de junio hasta el 2 de julio. Y la página de web, para si a usted le interesa, porque van a haber varios grupos musicales como Starfield, Jeff Deo, Phil Wickham. También se va a presentar como oradores Luis Palau, George Wood, que él es el presidente de las Asambleas de Dios, también Ken Bryant, también vamos a tener a Chris Durso de la iglesia Christ Tabernacle. Va a ser algo impactante para los jóvenes. ¿Qué día va a ser ese evento? 29 de junio hasta el 2 de julio de este año. Va a ser 4 días y la entrada son $100 que se pueden registrar a la página de web que es www.y latina, ¿verdad? C de casa, N de Nancy, C de casa.com. Y el lema se trata de stand up, es decir, que hay que pararse, hay que hablar de la verdad, de la palabra de Dios, de la justicia, porque sabemos, pastor, que muchos de los jóvenes se están perdiendo. Naturalmente. Y los jóvenes cristianos tienen que decir, no, soy cristiano, estoy contra las drogas, estoy contra la violencia, estoy contra todas las cosas que estamos viendo, inclusive con lo que está pasando ahorita con el tolerancia, que estamos viendo también los movimientos del movimiento gay y otros asuntos. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tiene que decir, amamos a todo el mundo, pero sí tenemos que quedarnos en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y comienza con los jóvenes. Naturalmente. Entonces, estos 4 días va a ser el enfoque de levantar esta nueva generación entre los jóvenes y decirles a ellos que ellos tienen una voz, que ellos pueden decir, no, basta, yo no voy a seguir en esas cosas, o no voy a perseguir, no voy a decir que estoy con los que están haciendo la maldad, sino que yo me quedo con la verdad de Dios, amén, con lo que dice la palabra de Dios. Esa conferencia se trata de eso. Amén. Mendoza, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Aquí en televisión el tiempo como que camina rápido. Sí. Pero créeme que ha sido un placer Amén. el tenerte aquí en nuestro programa. Ha sido un honor. Y sé que esta entrevista va a ser de bendición para todos nuestros televidentes. Así que Dios le bendiga poderosamente y será hasta el próximo programa. Bendiciones. Aquí concluye Cristo Salva con el pastor William Alburquerque y el auspicio de la Iglesia Evangélica Cristo Salva. Para más información, llámenos al 347-677-2538